Mientras el aroma de las flores aún perfumaba la capilla y el ataúd de mi hijo acababa de ser cerrado, ella entró, Verónica, la exesposa que lo había abandonado hacía 15 años. Con tacones altos y un vestido ajustado, atravesó el pasillo exigiendo los 24 millones de dólares de la herencia como si tuviera derecho a ellos. Pero lo que ocurrió a continuación desenmascaró a cada persona en esa sala y desató una batalla que ella jamás esperaba perder. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando las puertas de la capilla se abrieron esa tarde gris, mi corazón ya estaba más roto de lo que creía posible. El ataúd de mi hijo, pulido y solemne, descansaba en el altar rodeado de arreglos de flores blancas, sus favoritas. El himno que él amaba acababa de resonar por última vez entre los vitrales, dejando un silencio pesado que parecía tragar cada respiración en la sala. Fue en ese momento sagrado de dolor que ella apareció. Verónica Pike entró en la capilla como si estuviera llegando a una reunión de negocios, no al funeral del hombre que había abandonado 15 años atrás. El ruido de sus tacones de 10 centímetros rompió brutalmente el silencio, haciendo que todos los presentes se voltearan. Su vestido negro, demasiado elegante para la ocasión, abrazaba su cuerpo como una segunda piel. Pero fue su sonrisa, esa sonrisa de rincón calculada, lo que me heló la sangre. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», anunció con una voz clara y ensayada, proyectándola para que todos la escucharan. «Los 24 millones de dólares que mi esposo dejó. Como su esposa legal, tengo todo el derecho a ello». El aire fue succionado de la capilla. Algunos jadearon, otros se voltearon aturdidos hacia sus vecinos de banco. Pero yo no me giré para mirarla. Aún no. Mantuve mis ojos fijos en el ataúd de mi hijo, en la placa de latón que brillaba suavemente con su nombre. Ni siquiera había sido bajado a la tierra, y ella ya estaba allí, como un buitre, tratando de arrancar lo que quedaba de él. No fue tristeza lo que sentí en ese momento. Fue un calor intenso subiendo por mi pecho, apretando mi garganta. Una furia silenciosa que se instaló pesadamente detrás de mis costillas. Mi difunto esposo solía decir que yo tenía la paciencia de una pared de piedra. Ese día necesité cada fragmento de esa paciencia. El joven abogado de Verónica estaba a su lado, visiblemente nervioso, hojeando papeles en una carpeta azul. Su voz temblaba mientras mencionaba términos como estado civil, derechos de supervivencia y alguna cláusula que claramente no había leído con suficiente atención. Ni siquiera sabía que ella había renunciado a todos sus derechos en el acuerdo de divorcio años atrás. Miré a mi izquierda, donde Sofía Ser, mi abogada, ya estaba sacando una carpeta discreta de su bolso. Me hizo una pequeña seña. «Aún no es el momento, solo espera», me decía su mirada. Los susurros habían comenzado a extenderse por la capilla como una ola. La entrada de Verónica no solo rompió el silencio, rompió la ilusión de paz que yo había intentado mantener ese día. Los dolientes se movían incómodos en sus asientos. Algunos miraban al suelo, incapaces de presenciar el espectáculo. Otros me miraban a mí, esperando que me derrumbara, que me quebrara ante esa afrenta. Pero no lo hice. Lentamente me giré para enfrentarla. Verónica no vaciló cuando nuestras miradas se encontraron. Había una fría confianza en su mirada, la clase que solo existe en personas que creen haber ganado antes de que la batalla comience. Levantó la barbilla ligeramente, orgullosa de sí misma. Tal vez esperaba que suplicara, llorara o armara una escena frente al altar. Pero permanecí inmóvil, y eso pareció desestabilizarla, porque su voz se volvió más alta, más insistente. «No estoy aquí para pelear, estoy aquí para tomar lo que es legalmente mío». Finalmente hablé, mi voz más fría que la de ella, perfectamente controlada. «Tú no eres su esposa. Ya no». Por un segundo ella dudó. Su abogado susurró algo, volteando una página en sus documentos, pero pude verlo en su rostro.
Ella esperaba que yo no conociera la ley. Esperaba que estuviera demasiado perturbada para reaccionar. Pensó que este funeral era su escenario y que yo estaría demasiado rota para contraatacar. Fue entonces cuando Sofía se adelantó, silenciosa como una sombra, y le entregó al oficial de la iglesia una copia del decreto de divorcio, sellado, autenticado. La renuncia total a cualquier futura reclamación de bienes había sido finalizada hace más de una década. No necesité decir nada más. La verdad estaba allí, impresa en tinta oficial, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alguien tosió nerviosamente. Otro murmuró, «Dios nos ayude». Verónica se quedó quieta, con los labios apretados, los ojos recorriendo los bancos de la capilla. Estaba esperando que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. Y yo me quedé allí, no triunfante, no arrogante, solo firme. Pasé 15 años criando a mi hijo sola, después de que ella lo dejó, sin nada más que deudas médicas y un corazón destrozado. Estuve presente en cada sesión de radioterapia, cada cirugía, cada llamada nocturna, cuando el dolor venía más rápido de lo que los medicamentos podían seguir. Ella estuvo ausente, completamente desaparecida, hasta que el dinero valió la pena para regresar. Cuando finalmente me giré para salir de la capilla, no miré hacia atrás. Caminé hacia la salida con Sofía a mi lado, nuestros pasos lentos y uniformes, como si estuviéramos marchando hacia una batalla que apenas comenzaba. Escuché a alguien susurrar mi nombre con simpatía. Otro dijo, «Justicia», pero yo no necesitaba simpatía. No quería justicia. Todavía no. Porque sabía que esto no había terminado, ni de lejos. Lo que estaba por venir haría que el funeral pareciera solo un preludio. Afuera, el viento había aumentado, azotando hojas secas alrededor de los escalones de piedra. Sofía me alcanzó y silenciosamente me entregó un sobre marrón. Lo puse debajo de mi brazo sin decir palabra. Ambas sabíamos que lo necesitaría muy pronto. El director de la funeraria nos encontró en la acera, claramente perturbado, para disculparse por la interrupción. Le dije que no se preocupara. «La muerte no siempre trae dignidad», respondí. Él no supo qué decir después de eso, y yo no necesitaba que lo supiera. Entramos en el auto. Sofía condujo. Me senté en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, con las manos cruzadas, respirando despacio, no calma, solo controlada. Hay una diferencia. Tomamos exactamente 11 minutos para llegar a la oficina de SER y Asociados en el centro de la ciudad. La asistente de Sofía ya había preparado la sala de conferencias, cerrando la puerta detrás de nosotras y asegurándola con un suave clic que parecía sellar el mundo exterior. Sofía puso 2 documentos sobre la mesa de madera oscura y los alisó con manos precisas. El primero era el último testamento actualizado de mi hijo, fechado 9 meses antes de que falleciera. Yo estaba sentada a su lado cuando lo firmó, sus manos delgadas pero firmes. En el documento dejaba todos sus bienes para mí, el dinero, las acciones de la empresa, la propiedad, el seguro, incluso los derechos intelectuales de la aplicación que había diseñado en sus meses finales. No había mención a Verónica, ni una sola línea. El segundo documento era el acuerdo de divorcio de 15 años atrás. Una renuncia total de derechos futuros a cualquier bien actual o futuro, finalizada y autenticada. Sofía tenía la copia certificada en mano, junto con el registro del notario. Sin fisuras, sin ambigüedad, aún así, la voz de Sofía era mesurada cuando habló. Verónica no tiene en qué apoyarse, pero es audaz. Espero que esto escale. Asentí, mi mandíbula apretada, no por miedo, sino por un enfoque absoluto. Si Verónica quería convertir esto en una guerra, la encontraría en las líneas del frente. Había llorado por mi hijo con cada parte de mi ser. Ahora defendería lo que él dejó. No permitiría que una mujer que desapareció por 15 años convirtiera el capítulo final de su vida en un circo legal. Sofía me entregó una copia del inventario de los bienes, cuidadosamente listados en categorías. Le eché un vistazo rápido. Cuentas bancarias,
acciones de la empresa, la casa del lago, el apartamento, incluso el auto. Entonces vi el último ítem, una carta en video particular grabada por mi hijo y almacenada digitalmente bajo protección de abogado. Yo no sabía que él había hecho eso. Sofía golpeó la carpeta con determinación. Es hora. Condujimos hasta el juzgado, no para una audiencia formal, sino para una reunión que Sofía había programado con el juez responsable de procedimientos de emergencia de sucesión. Una cortesía concedida debido al tamaño de los bienes y a la obvia tensión a su alrededor. Él accedió a revisar los archivos por adelantado y confirmar que las reclamaciones de Verónica serían marcadas como inválidas inmediatamente después de la presentación. Una orden de protección temporal sobre los bienes fue emitida en 1 hora, un récord incluso para Sofía, que rara vez mostraba sorpresa, pero levantó ligeramente las cejas cuando el documento llegó tan rápido. Mientras salíamos, el cielo se había oscurecido, las nubes se cerraban como una cortina antes de una tormenta. El teléfono de Sofía sonó cuando estábamos en los escalones del juzgado. Era el abogado de Verónica. Ella contestó en alta voz, permitiendo que yo escuchara cada palabra. La voz de él se quebró mientras pedía una reunión para discutir una posible resolución conjunta. Sofía respondió con una frialdad profesional que ya conocía bien. Todas las conversaciones debían ser por escrito, y la interferencia de Verónica en un servicio religioso sería incluida en cualquier respuesta formal. No hablé durante la llamada. No lo necesité. Pasé años siendo silenciosa por la paz, por mi hijo, por la familia. Ese tiempo se había acabado en el momento en que Verónica dijo $24 millones frente a su ataúd. Esa noche, en casa, abrí la carta en video particular. Mi hijo estaba sentado en la silla cerca de la ventana, la misma silla en la que solíamos leer juntos cuando él era solo un niño. Su voz era tranquila, su tono claro y firme, a pesar de la evidente debilidad física. Habló sobre la fundación que quería que yo construyera, las becas comunitarias, el jardín conmemorativo detrás del laboratorio de tecnología. Habló sobre mí, sobre cómo lo apoyé, sobre la fuerza que esperaba que yo continuara demostrando incluso después de que él se fuera. Entonces, cerca del final, dijo algo que jamás olvidaré. Si ella regresa, necesito que te mantengas firme, no solo por mí, sino por ti. Ella se alejó de mí, pero tú, mamá, tú nunca lo hiciste. Te mereces todo lo que te dejé. Te elegí a ti. Reproduje esa última parte 2 veces, dejando que el peso de esas palabras se asentara en mi pecho como una mano, presionando firmemente, pero con ternura. No lloré. No esa noche. Habría tiempo para eso después. Ahora tenía una decisión que tomar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas. Escribí 3 nombres. 3 personas que apoyaron a mi hijo cuando Verónica no lo hizo. 3 personas que presenciaron cosas, que sabían cosas. Una de ellas tenía acceso a registros hospitalarios. Otra había archivado los contratos de desarrollo. La tercera poseía correos electrónicos personales que nunca fueron divulgados. No se trataba de venganza, se trataba de protección. No permitiría que ella reescribiera su historia, no mientras tuviera aliento en mis pulmones, no mientras aún tuviera su voz en mis oídos. A la mañana siguiente, la noticia se extendió. No sobre el dinero, eso vendría después, sino sobre lo que sucedió en la iglesia, sobre la entrada de Verónica, sobre el enfrentamiento, sobre el silencio que siguió. Mi teléfono sonó antes del amanecer. Viejos vecinos, primos lejanos, personas de las que no había sabido en años llamando para preguntar cómo estaba. Pero por debajo de la preocupación, podía oír algo más. Curiosidad, vacilación, un ligero tono de cuestionamiento en sus voces, como si no estuvieran seguros de qué lado de la historia creer todavía. No devolví las llamadas. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café negro y observé el cielo clarear sobre el patio, el mismo patio donde mi hijo había jugado cuando era pequeño, donde habíamos hecho barbacoas los fines de semana,
donde planté "No me olvides" a lo largo de la cerca durante su primera ronda de quimioterapia. Era un espacio tranquilo, un buen lugar para pensar. Pero la tranquilidad no duró. Alrededor de las 10 de la mañana, Verónica publicó una foto, una imagen recortada de mi hijo de años atrás, una que ella no tenía el derecho de compartir. La leyenda era corta: con el corazón roto por decir adiós al amor de mi vida, que se haga justicia. Entonces vinieron los comentarios. La mayoría eran de personas que no sabían o no les importaba saber la verdad. Personas que tomaron su versión de la historia y la esparcieron como fuego en paja seca. Había emojis de simpatía, palabras como valiente e injusto y trágico. Algunos mencionaron abogados. Uno dijo que ella debería luchar por lo que era de ella. Fue en ese momento que las cosas cambiaron. Ya esperaba una batalla legal. Ya había asegurado los documentos. Pero esto era algo diferente. Esto era público. Era imagen. Y si había aprendido algo en la última década, era que la gente cree en lo que ve primero, incluso si es una mentira completa. Le envié un mensaje a Sofía. La respuesta llegó rápida como un rayo. Ya lo estamos monitoreando. Estamos preparando una línea de tiempo para su divulgación. En una hora, la CFO de mi hijo, Jimena, llamó para decir que había recibido 2 llamadas de periodistas preguntando sobre la viuda. Jimena dijo esa palabra con un amargo apretón que aprecié profundamente. Le dije que esperara. No íbamos a reaccionar. Íbamos a responder. Y hay una diferencia fundamental entre esas 2 acciones. Al mediodía, conduje al centro para reunirme con Sofía. Ella había reservado una sala tranquila en una biblioteca privada que solía ser un banco. Paredes gruesas, a prueba de sonido. No queríamos oídos indiscretos. Lo que teníamos que preparar ya no era solo legal, era reputacional. Sofía presentó el plan en 3 partes. Primero, confirmar la posición legal con la orden temporal del juez e iniciar el proceso para una moción permanente para bloquear la interferencia de Verónica. Esa parte ya estaba en marcha. Segundo, reunir todas las evidencias personales que mi hijo dejó y toda la documentación de las personas en su círculo íntimo. Jimena tenía correos electrónicos y horarios que probaban que Verónica jamás apareció durante su enfermedad. Miguel tenía registros autenticados del divorcio y de los acuerdos de propiedad. Daniel, el enfermero de la UCI, tenía una declaración por escrito sobre la semana final, incluyendo la visita que Verónica nunca hizo. Tercero, y esa era la parte que Sofía todavía no me había dicho, preparar un evento público. No solo un comunicado de prensa o una petición legal, sino algo real, visible, un compromiso público con la fundación que mi hijo quería crear. Sofía creía que la mejor defensa no era solo un juzgado, era una multitud, y no estaba equivocada. Elegimos una fecha para 3 días a partir de ese momento. El lugar, la principal sala de conferencias en el ayuntamiento de la ciudad. El alcalde ya había expresado apoyo a la fundación meses antes, cuando mi hijo aún estaba vivo y discretamente sentando las bases. Aún teníamos las cartas, los permisos, todo lo que él había arreglado. Simplemente estábamos dando continuidad a lo que él comenzó. Pero yo no estaba interesada en montar un espectáculo. Le dije a Sofía que todo debía permanecer centrado en él, no en Verónica, no en mí. La causa, la misión, el impacto comunitario, eso era lo que importaba. Aún así, sabía que Verónica vendría y necesitaba estar lista. Esa noche, visité el antiguo despacho de tecnología donde mi hijo solía trabajar. Las luces estaban apagadas, los muebles cubiertos. El equipo se había mudado después de la adquisición, pero Jimena aún tenía las llaves. Me encontró al frente y me llevó a su vieja mesa. La silla todavía estaba allí, así como la taza con una astilla en el asa, la pizarra con notas semi-borradas sobre la funcionalidad de la aplicación, en su caligrafía que yo reconocería entre miles. Jimena me entregó un pendrive sin decir mucho, solo presionándolo en mi mano con un gesto determinado.
Dentro estaban los últimos 2 meses de correos electrónicos privados de mi hijo. Ella había filtrado todo lo que era irrelevante. Lo que quedó eran comunicaciones sobre la fundación, sus instrucciones médicas finales y sus últimos contactos con consejeros legales. Más tarde, esa noche, me senté en mi propio escritorio, el mismo en el que solía corregir trabajos cuando yo enseñaba en 2º grado, y abrí el pendrive. Había 3 correos marcados con estrellas rojas. Uno para Sofía, uno para Jimena, uno para mí. El que era para mí nunca fue enviado. Lo había guardado como borrador. Decía: «Mamá, si estás leyendo esto, yo ya me fui. Y si ella aparece, sé que será difícil, pero necesito que recuerdes que tú eres la única que se quedó. Estuviste allí cuando no podía caminar, cuando no podía dormir, cuando era más tubos que piel. Tú nunca saliste de la habitación, así que no dejes que ella reescriba lo que tú y yo vivimos. Yo te elegí a ti, no a ella, nunca a ella». Fue en ese momento que mi duda desapareció. No es que hubiera planeado rendirme, pero algo dentro de mí se calmó. Había cargado con dolor y furia toda la semana. Ahora tenía claridad. Verónica quería usar la opinión pública como arma. Yo levantaría la verdad, no solo en el juzgado, sino frente a cada persona que había visto su publicación y creído la mentira. 3 días después del funeral, entré al ayuntamiento por la entrada trasera. Sofía lo había arreglado así: menos ruido, menos ojos. El auditorio ya se estaba llenando de gente: prensa local, inversores de tecnología, líderes comunitarios. La oficina del alcalde había confirmado su presencia, no para dar un discurso, sino para mostrar apoyo. Eso importaba más. El evento era simple en el papel: una dedicación, el lanzamiento público de la Fundación Conmemorativa Holbrook. Pero todos sabíamos que era más que eso. Era un mensaje. Las sillas se dispusieron en filas frente a una pantalla de proyección. Una pancarta estaba colgada cerca del frente: un legado de propósito. El rostro de mi hijo estaba en el programa, sonriendo de esa manera discreta que él siempre tenía cuando estaba orgulloso, pero no quería atención. Esa sonrisa hablaría por él ahora. Sofía y Jimena se encargaron del registro de la prensa. Miguel estaba posicionado cerca de la mesa lateral con carpetas legales. Daniel, el enfermero, se ofreció a acompañar a los invitados mayores. Todos tenían un papel. Todos entendían lo que estaba en juego. A las 10:02 las puertas se cerraron. A las 10:05 Sofía subió al podio y golpeó el micrófono una vez. No sonrió. No estaba allí para encantar a nadie. «Buenos días. Estamos aquí para honrar la visión y los valores de un hombre que vivió con una brillante discreción y dejó un plan para tener un impacto. Lo que verán hoy no es sobre pérdida, es sobre intención, sobre claridad, sobre verdad». Ella se apartó y las luces se apagaron. La pantalla se iluminó con un video fechado 5 semanas antes de su muerte. Mi hijo estaba sentado en una silla, con los hombros un poco encorvados, los ojos cansados, pero enfocados. El fondo era su oficina en casa, esa llena de libros y plantas y fotos que yo conocía de memoria. Su voz llegó tranquila, pero firme. «Si estás viendo esto, entonces ya no estoy por aquí, pero quería explicar con mis propias palabras por qué tomé las decisiones que tomé. No quería confusión. No quería discusiones. Quería que la verdad hablara por sí misma». Continuó describiendo su enfermedad, sus esperanzas para la fundación, su decisión de dejar sus bienes para mí y solo para mí, sus razones. No eran emocionales, no eran vengativas, solo mesuradas y claras. «Ella se fue», dijo sin dudar. «Cuando más la necesitaba, no estaba. Y cuando construí algo que valía la pena volver, ella regresó. No puedo permitir que eso defina mi legado. Estoy eligiendo a la persona que nunca se fue». La sala se quedó en silencio absoluto cuando el video terminó. Ninguna tos, ningún movimiento, solo inmovilidad. Me levanté, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Caminé lentamente hasta el podio, sintiendo el peso de todas las miradas.
Había hablado en aulas por 30 años. Había dado elogios fúnebres, brindis de cumpleaños y discursos de jubilación. Pero este momento era diferente. No se trataba de celebración. Se trataba de trazar una línea definitiva en la arena. Agradecí a todos por estar allí. Reconocí la presencia del alcalde. Luego leí los nombres de los primeros beneficiarios de la beca. Leí los nombres de las escuelas locales que recibirían apoyo tecnológico. Describí el fondo de ayuda médica de emergencia que llevaría el nombre de mi hijo. La audiencia escuchó atentamente. Nadie interrumpió. Entonces abordé la situación directamente. Algunos de ustedes pueden haber visto publicaciones en línea, escuchado rumores, leído comentarios. No responderé a chismes, responderé con evidencia. Jimena atenuó las luces de nuevo. La pantalla mostró correos electrónicos de mi hijo, etiquetados, fechados, comunicaciones verificadas con Sofía, con Jimena, conmigo. Documentaban sus intenciones, sus planes de herencia revisados, sus designaciones de beneficiario de seguro canceladas, todo, la base incuestionable de los hechos. Luego, vinieron documentos legales digitalizados, el decreto de divorcio, el acuerdo firmado, la renuncia de derechos. Resaltado en amarillo, la línea donde Verónica había firmado su consentimiento total para renunciar a cualquier reclamación futura. Finalmente, la última diapositiva, una captura de pantalla de un correo electrónico que Verónica había enviado a un amigo cercano 6 semanas antes del funeral. El mensaje había sido reenviado anónimamente a la oficina de Sofía. En él, Verónica escribió: «No me importa lo que cueste. Estoy volviendo para tomar lo que debería ser mío. Él me lo debía. Y si su madre quiere una guerra, estoy lista». Miré a la audiencia. Esa era su historia. Esta es la mía. Y esta fundación, este trabajo, este legado, pertenece al hombre que lo ganó. No a la que lo dejó. No a la que regresó cuando los titulares aparecieron. Algunas personas aplaudieron, luego algunas más. Cuando volví del podio, toda la sala estaba aplaudiendo. No sonreí. No me incliné. Solo asentí una vez y regresé a mi asiento. Verónica estaba allí. La había visto llegar tarde. Se sentó en la última fila, con gafas de sol, los labios apretados. Cuando las luces volvieron, se levantó y se fue. No hizo una escena. No habló. Pero sus tacones resonaron fuerte contra el suelo mientras se iba, como si quisiera ser escuchada, como si quisiera que alguien la persiguiera. Nadie lo hizo. Sofía se inclinó hacia mí. Ella va a contraatacar. No respondí. No lo necesité. Lo intentaría, y nosotras estaríamos listas. Después de que el evento terminó, la gente se me acercó, me estrechó la mano, me contó historias sobre mi hijo que nunca había oído antes. Un compañero de la universidad, un mentor de una incubadora de tecnología, un padre cuyo hijo había recibido clases gratuitas de la aplicación que mi hijo construyó en su último año. Esa tarde, una foto del evento apareció en las noticias. Yo parada en el podio, una mano en el atril, la otra sosteniendo el programa. El rostro de mi hijo a mi lado en la pantalla. La leyenda decía: «Una madre protege el legado de su hijo». Y eso era exactamente lo que yo había hecho. Públicamente, claramente, sin gritar, sin enojo, pero con cada hecho afilado como una cuchilla. A la mañana siguiente, me desperté al silencio. Sin nuevos mensajes, sin llamadas perdidas, sin correos electrónicos de Sofía, pero no confundí la quietud con la paz. Era el tipo de silencio que viene antes de que algo se rompa. A las 8:30, Sofía me envió un único mensaje: «Mantente alejada de las redes sociales». Su tono siempre era controlado, pero pude sentir la urgencia detrás de esas 4 palabras. Obedecí, pero no necesité preguntarme por mucho tiempo. Jimena llamó 30 minutos después. Verónica publicó algo, un clip de video. Ediciones recortadas de tu hijo fuera de contexto. Hace que parezca que se arrepintió de haber cambiado el testamento. Cerré los ojos y respiré hondo.
El evento en el ayuntamiento la había sacudido. Ahora estaba jugando sucio. Esa tarde, Sofía y yo nos reunimos de nuevo en la misma sala privada en el antiguo edificio del banco. Ella ya había descargado el clip, hecho una copia de seguridad, lo había transcrito y tenía un equipo verificando sus ediciones. No había filmación completa para emparejar, ningún registro de esas palabras en ningún archivo bruto. Era una fabricación, pero era lo suficientemente sutil como para engañar a las personas que querían creerle. Sofía volteó la pantalla de su laptop hacia mí y presionó reproducir. La voz de mi hijo se escuchó, pero las frases fueron cortadas, reorganizadas, las pausas eliminadas. Él parecía inseguro, abrumado. Luego la voz de Verónica se superpuso. Ella hablaba gentilmente, con falsa simpatía, pero cada palabra implicaba que yo había manipulado a mi hijo para excluirla. Incluso había titulado el video, "Que la verdad sea escuchada". Ya estaba siendo compartido en todos los rincones de Internet. Los comentarios cambiaron rápidamente. Extraños la llamaban valiente, otros me llamaban codiciosa. Algunos sugirieron que yo había aislado a mi hijo durante su enfermedad, alejado a sus amigos, cortado el contacto con su exesposa por celos. Las mentiras crecen rápido en el terreno correcto. Pero no entramos en pánico. Sofía ya tenía el siguiente movimiento planeado. La primera parte del plan de Sofía era simple. Divulgaríamos el video completo en cuestión, la versión intacta, con marca de tiempo, grabada en una sola toma. Miguel tenía el original en un drive seguro, protegido por contraseñas y autenticaciones que probaban su integridad. La segunda parte requirió más coordinación. Hacia el final de ese día, Jimena había logrado conseguir permiso de 3 ex socios de negocios de mi hijo para compartir comunicaciones internas. Correos electrónicos archivados, notas de reuniones, mensajes de mi hijo expresando su decepción con el comportamiento de Verónica a lo largo de los años. En un mensaje fechado 2 años antes de su muerte, él escribió: "Ella contactó de nuevo, no para preguntar por mi salud, no para disculparse, solo para saber si la IPO se había completado. Estoy cansado de fingir que la gente se preocupa cuando no lo hace. Ya no tengo energía para esto". Sofía reunió todo esto en un paquete meticulosamente organizado y etiquetado como documentación de patrón de comportamiento. Limpio, profesional, devastador en su simplicidad. A la mañana siguiente, realizamos una conferencia de prensa. No fue algo llamativo, sin un podio elaborado, sin dramatización, solo una sala de conferencias con un proyector y paquetes impresos para cada persona presente. Sofía abrió con una única frase que resonó en la sala. "La desinformación es peligrosa. Aquí está la verdad". Luego reprodujimos el video original completo. El mensaje no editado de mi hijo, tranquilo, claro, confiado. Explicó sus decisiones sin dudar, sin confusión. Me nombró como su única ejecutora, su única cuidadora, su única familia restante. Distribuimos las evidencias por escrito. Dimos tiempo para preguntas. No ofrecimos frases hechas. No creamos giros narrativos. Simplemente presentamos hechos incuestionables. Verónica no respondió públicamente, pero no lo necesitaba. El daño a su credibilidad ya era visible. Esa noche, uno de los blogs de la comunidad que la había elogiado antes emitió una discreta retractación. Otro eliminó el video manipulado de ella. Un tercero publicó transcripciones lado a lado mostrando cómo el clip había sido alterado. Aún así, no era suficiente, no para mí. Los hechos estaban de mi lado, pero yo no estaba persiguiendo solo hechos. Estaba persiguiendo una claridad absoluta. Entonces tomé una decisión. Llamé a Jimena y le pedí que divulgara el memorando interno que mi hijo había escrito durante su última hospitalización. Había sido destinado a la junta directiva de la empresa, pero el tono era profundamente personal. El memorando detallaba su plan para la fundación, sus razones para crearla en mi nombre, su deseo de distanciar a la organización de cualquier persona que lo hubiera abandonado.
Al final, él escribió: «No quiero que mi nombre sea usado para nada falso, nada superficial. Si la gente va a recordarme, que sea por lo que realmente hice y por quien realmente me apoyó». Sofía dudó antes de aceptar. Era una pieza poderosa, pero también agitaría las cosas de nuevo. Le dije que ese era precisamente el objetivo. El memorando se publicó al mediodía, con el consentimiento de la Junta y respaldado por la Fundación. No atacó a Verónica directamente. No la mencionó por su nombre, pero expuso cada mentira que ella había contado simplemente por existir, como un rayo de luz que disipa sombras. Por la noche, comencé a recibir mensajes. Extraños, sobrevivientes de enfermedades graves, cuidadores, personas que habían visto a seres queridos morir lentamente y solos. Escribieron para decir que entendían, me creían. Habían visto a personas aparecer demasiado tarde solo para reclamar algo que no habían ganado. Pero incluso eso no me satisfizo por completo, porque Verónica no había terminado. A las 10:30 de esa noche, Sofía me llamó de nuevo. Ella presentó una moción para impugnar el testamento. Alega que tu hijo fue coaccionado. Alega que no tenía plena capacidad mental cuando hizo los cambios finales. Le pregunté a Sofía cuán fuerte era la alegación. Débil, respondió, pero forzará una respuesta formal. Iniciará el descubrimiento. Abrirá registros. Le dije que no tenía miedo de los registros. Déjala cavar, porque cuanto más profundo vaya, más descubrirá la verdad que estaba tratando de enterrar. Esto ya no era solo sobre una mentira, era sobre el carácter, y el carácter tiene un alcance mayor que el dinero. La moción llegó tarde un jueves. Sofía me reenvió el documento a las 21:42, exactamente como yo sabía que lo haría, limpio, anotado, con una nota corta en la parte inferior. No necesitas responder aún, pero deberías ver esto. Leí cada página con atención meticulosa. El equipo legal de Verónica me acusaba de influencia indebida. Alegaban que mi hijo había sido manipulado emocionalmente, que yo lo había aislado, que lo había coaccionado a reescribir el testamento cuando su mente estaba oscurecida por la medicación y la enfermedad. Me llamaban controladora, opresora, implacable. Me senté sola a la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo solía esparcir proyectos de ciencias y tarjetas de vocabulario, la misma mesa donde había rapado la cabeza de mi hijo después de su primera ronda de quimioterapia, tratando de hacerlo reír mientras el cabello salía en mechones. Ahora esa mesa contenía una acusación de que yo le había robado, lo había doblegado a mi voluntad, había usado su dolor para mi propio beneficio. Me permití sentirlo por completo. No el enojo, aún no, el dolor. Se instaló en mi pecho como algo viejo que regresaba, algo con peso, algo con lo que pensé que ya había hecho las paces. Ese dolor regresó esa noche porque leer esa moción era revivir cada hora que me había sentado a su lado. Cada vez que había sostenido una bolsa de vómito en una mano y sus dedos en la otra, cada vez que había presionado el botón de morfina cuando la enfermera no llegaba lo suficientemente rápido, me llamaron implacable. Pero ellos no estaban allí cuando yo le leía mientras él tenía náuseas, cuando yo cambiaba las sábanas a las 3 de la mañana, cuando yo le masajeaba los pies para que pudiera dormir. Ellos no estaban allí la noche en que se despertó gritando y no podía recordar qué año era. Ellos no estaban allí la tarde en que él me pidió, claramente y con plena capacidad, que me asegurara de que ella nunca recibiera un centavo. Yo sí. Así que dejé que el peso se asentara. No luché contra él, no lo aparté. Me serví un vaso de agua. Me quedé quieta, perfectamente inmóvil, mientras dejaba que las palabras me lavaran, y me recordé exactamente quién era yo, no la mujer que ellos describieron en el papel, sino la madre que se quedó. A la mañana siguiente, me reuní con Sofía en su oficina. Ella ya había redactado nuestra respuesta inicial, pero antes de registrar cualquier cosa, nos sentamos en silencio por un tiempo. Ella me observaba como si estuviera esperando que yo cediera
o explotara de enojo, o me derrumbara en lágrimas. No hice nada de eso. Simplemente dije, vamos a hacerlo de forma limpia, vamos a hacerlo final. Ella asintió con una pequeña sonrisa de aprobación. Acordamos preparar una declaración juramentada completa. El testimonio de Daniel como enfermero, la declaración de Jimena como CFO, los registros autenticados de Miguel. Incluiríamos toda la cadena de correos electrónicos que documentaba las peticiones de mi hijo, su grabación de voz, su memorando particular, todo. Pero yo no quería que el siguiente paso fuera solo legal. Necesitaba algo más. Le dije a Sofía que quería escribir una carta, no para el juzgado, sino para la fundación, para la comunidad. Ella dudó brevemente, pero accedió. Ese fin de semana me senté con un bolígrafo y escribí a mano. Lo mantuve simple. Yo no soy la voz de mi hijo, pero soy el eco de lo que él creía. Él creía en la justicia, en la decencia, en la verdad que no necesita gritar para ser escuchada. Él construyó lo que construyó no por fama o legado, sino porque quería resolver un problema, dejar algo útil atrás. Yo me quedé a su lado. No lo hice por recompensa, no lo hice por reconocimiento. Lo hice porque lo amaba y porque creo en lo que él quería que esta fundación fuera. La semana siguiente, Sofía registró la refutación completa. Era más larga que la moción original, más detallada, más sustancial con documentación irrefutable. Entonces esperamos. Durante ese tiempo, Verónica hizo exactamente lo que esperaba. Fue a la prensa, dio entrevistas, interpretó el papel de la viuda inconsolable. Habló sobre amor y memoria y corazón roto. Compartió fotos cuidadosamente seleccionadas. Lloró cuando las cámaras lo exigían, pero algo había cambiado. El público ya no estaba tan seguro. Algunos artículos comenzaron a usar la palabra supuesto antes de sus alegaciones. Comentaristas comenzaron a hacer referencia al video completo, a los correos electrónicos, a las contradicciones evidentes entre lo que ella decía y lo que los documentos mostraban. La verdad no siempre se mueve rápido, pero se mueve de forma constante e implacable. Sofía me dijo que podría llevar semanas para que el juez revisara la moción. Me advirtió que Verónica podría presionar por una audiencia, intentar retrasar las cosas, intentar desgastarnos con el tiempo. Le dije que no estaba preocupada porque ya había esperado por cosas peores. Había esperado por análisis de sangre y resultados de biopsia y el sonido de máquinas pitando en medio de la noche. Esperar por fechas de juzgado y revisiones de documentos no me asustaba. No como ver a tu hijo languidecer día tras día, hora tras hora. Durante esos días de espera, me mantuve ocupada. Pasé las mañanas en la oficina de la fundación, revisando propuestas de becas, reuniéndome con el nuevo director, armando paneles de evaluación. Me aseguré de que el trabajo avanzara. Mantuve mis manos ocupadas para que mi corazón no se sintiera abrumado por el peso de la espera. Una tarde, mientras revisaba informes de presupuesto, una voluntaria entró con una carta. Era manuscrita, sin dirección de remitente. Dentro había un mensaje simple. No estás sola, yo te creo. Vi a mi hermana ser destruida por alguien como ella. Gracias por hablar. No había firma, solo esas pocas líneas. Aquello me recordó que lo que estábamos haciendo no era solo sobre propiedad o herencia. Era sobre poner la historia en el lugar correcto. No con fuego, sino con enfoque. No con volumen, sino con verdad incuestionable. Esto era lo que Verónica nunca entendió. Ella pensó que el poder venía del ruido, de las acusaciones dramáticas, pero yo había aprendido que el poder real viene de la consistencia, y yo sería consistente hasta el final. La decisión llegó un miércoles por la mañana. Fue discreta, sin televisión, sin equipos de cámara, sin titulares gritando sobre justicia o fraude, solo una notificación de Sofía de que el tribunal había emitido su decisión. Ella había reenviado la copia oficial a mi bandeja de entrada. 212 páginas. Las leí todas.
La moción para impugnar el testamento fue rechazada en su totalidad, sin juicio, sin audiencia. El juez había considerado que las pruebas eran claras y convincentes. Mi hijo tenía plena capacidad mental. Él había tomado sus decisiones deliberadamente. No había señal de coacción, manipulación o presión externa. Las alegaciones de Verónica fueron descritas como infundadas, especulativas y, en varias instancias, intencionalmente engañosas. Esa última frase importaba más que todas las demás. Intencionalmente engañosas. En lenguaje de tribunal, eso significaba más que solo perder. Significaba exposición, significaba vulnerabilidad, significaba consecuencias. El siguiente paso se movió más rápido de lo que incluso Sofía esperaba. En 48 horas, el tribunal ordenó una audiencia para revisar posibles sanciones contra el equipo legal de Verónica, por mal uso del proceso, abuso del sistema, intento de engañar a un tribunal de sucesión con materiales alterados. La audiencia fue programada para la semana siguiente. Inicialmente no planeaba asistir. Me había dicho a mí misma que el rechazo era suficiente, que no necesitaba ver las consecuencias, que ya tenía lo que vine a buscar, los deseos de mi hijo protegidos, su legado intacto. Pero 2 días antes de la audiencia, Sofía llamó. Verónica había enviado una solicitud de último minuto. Quería que la audiencia fuera cerrada al público, alegando angustia emocional, alegando que eso perjudicaría su reputación, alegando que interferiría en su capacidad para buscar trabajo y reconstruir su vida. El juez denegó su solicitud. Fue entonces cuando decidí que estaría allí, sentada en la última fila, presenciando silenciosamente el final de esta historia. Llegué temprano el día de la audiencia. La sala era pequeña, sin medios, solo las partes, sus abogados y algunos empleados del tribunal. Sofía se sentó a mi lado, su postura relajada, pero alerta. Verónica entró 5 minutos antes de que comenzara, vistiendo un traje azul marino excesivamente formal para el ambiente. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. No miró por la sala. Sabía que yo estaba allí, pero no me enfrentó. El juez entró. La audiencia comenzó sin ceremonias, sin drama, sin teatralidad, solo un análisis metódico de lo que había sucedido. Revisaron la moción que Verónica había registrado, el video que ella había publicado, la forma en que había sido editado, la declaración juramentada que contradecía su versión de los eventos. Analizaron los registros financieros, el historial legal, el patrón de su comunicación con personas cercanas a mi hijo, el momento de su aparición, sus declaraciones en las redes sociales antes y después del funeral. Desmembraron todo, pieza por pieza, exponiendo cada contradicción. Su abogado intentó argumentar que ella había sido engañada, que no había entendido completamente los riesgos, que había actuado a causa del dolor. Pero el juez lo interrumpió con palabras que jamás olvidaré. El dolor de perder a un hombre que abandonó no excusa la manipulación de este tribunal. Al final de la audiencia, quedó claro que las sanciones serían severas. El abogado de Verónica enfrentaría una revisión formal de la Orden de los Abogados del Estado. Ella sería obligada a pagar los honorarios legales asociados con la respuesta a su moción fraudulenta. El valor era considerable. El tribunal emitió un congelamiento de sus cuentas pendiente de pago. No era prisión. No era un escándalo nacional, pero era la versión legal de un ajuste de cuentas. La verdad finalmente cobrando su precio. Observé su rostro mientras el juez leía la decisión. Su expresión no cambió, ni una vez, pero sus manos traicionaron su aparente calma, apretando, soltando, una tras otra en un ritmo nervioso. Cuando el juez cerró la audiencia, Sofía y yo nos levantamos. No nos acercamos a Verónica. No nos demoramos, pero mientras caminábamos hacia la salida, ella se volteó ligeramente. No lo suficiente como para hacer contacto visual, pero sí para que yo viera la mirada vacía en sus ojos.
Ella había entrado en esta batalla pensando que podría doblar la realidad a su voluntad. Salió con su nombre manchado en registros oficiales del tribunal, sus finanzas bloqueadas, su historia desvelada como una red de mentiras. Esa tarde, Sofía envió una declaración a los contactos de prensa de la fundación. Breve, profesional. La Fundación Holbrook respeta los hallazgos del tribunal y continúa comprometida en llevar adelante la misión definida por su fundador. Consideramos este asunto resuelto. Sin triunfalismo, sin tono de venganza, solo finalidad. Me senté en mi jardín esa noche sola, en el mismo banco donde mi hijo una vez se sentó después de su primer examen limpio, y respiré la tranquilidad. No la paz completa, aún no, pero la tranquilidad que viene después de que una puerta finalmente se cierra. En las semanas siguientes, la fundación floreció. Recibimos más ofertas para asociaciones de las que podíamos aceptar. Los primeros beneficiarios de las becas ya estaban siendo seleccionados. El jardín conmemorativo, detrás del laboratorio, comenzaba a tomar forma. En cuanto a Verónica, ella desapareció de la vida pública tan completamente como había desaparecido de la vida de mi hijo 15 años antes. Sin más publicaciones, sin más entrevistas, sin más cartas o correos electrónicos o intentos de contacto. Un día recibí una correspondencia, un sobre simple, sin remitente, solo mi nombre al frente. Dentro no había carta, solo una foto antigua de mi hijo de niño y un pedazo de papel con una única palabra. Perdón. No respondí. No había necesidad. Ese capítulo estaba cerrado, no con un grito o una celebración, sino con la calma certeza de quien protegió lo que importaba. Aún recibo cartas de mujeres que nunca conocí, de hijas viendo a sus madres sufrir, de madres viendo a sus hijos volverse extraños. Ellas no piden magia, solo verdad. Y yo se la doy, simple e inquebrantable. No estás sola, nunca lo estuviste. Tu historia no termina con el abandono. Puedes trazar la línea, puedes tomar el bolígrafo de nuevo. Y aunque el mundo nunca aplauda, tu paz es el aplauso más importante. Ahora, si te gustó esta historia, dale me gusta para apoyarnos y haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giro como nunca antes habías visto.